¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a empezar con la serie de videos de la clase de termodinámica y vamos a empezar con un ejemplo de la tarea que les dejé el último día que nos vimos en clase. Bueno, el problema dice, se deja una plancha de 1000 watts sobre una tabla de planchar con su base al aire, que está a 20 grados Celsius. El coeficiente de transferencia de calor por convección natural entre las superficies de la base y el aire que lo rodea es de 35 watts dividido metro cuadrado por Kelvin. En el problema está mal puesto este dato. En el problema que yo les mandé decía grados Celsius, pero es por Kelvin. Si la emisividad de la base es de 0.6 y su área es de 0.02 metros cuadrados, calcule la temperatura de la base de la plancha. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es analizar el problema y vemos que dice que esta plancha que tenemos acá emite 1000 watts de energía, o 1000 watts de potencia, perdón, que sería joules dividido tiempo. Recuerdan que watts es joules dividido segundo. Entonces, esta plancha emite 1000 watts de potencia. Ahora, el aire que lo rodea, el aire que rodea la plancha, el aire que está en la habitación, en el ambiente, tiene una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, esta plancha va a tener calor por radiación, porque a la hora que nosotros colocamos la plancha sobre la superficie, sobre una superficie, vamos a suponer que esta es la tabla de planchar, entonces a la hora que colocamos la plancha en la superficie, el aire que viene y se roba un poco de esa energía por convección, ¿sí? Se roba un poco ese calor por convección y lo pasa al ambiente. Pero también la plancha emite radiación. Y si ustedes se dan cuenta, el problema me da la emisividad y también me da el coeficiente de transferencia de calor por convección. Me da el coeficiente de transferencia de calor por convección. ¿Sí? Si ustedes ya leyeron el problema, que imagino que ya lo hicieron, es 35 watts por metro cuadrado por Kelvin. Bueno. Entonces vamos a colocar nuestros datos. ¿Se acuerdan que el coeficiente de transferencia de calor está dado por la letra H? Entonces H va a ser igual a 35 watts dividido metro cuadrado por Kelvin. ¿Sí? Ahora tenemos el calor, que se acuerdan que lleva un puntito porque estamos hablando de potencia, que sería 1000 watts. ¿Sí? Ese es el calor que emite esa plancha. Bueno. ¿Qué otra tenemos? La emisividad. La emisividad tenemos que es de 0.6, ¿sí? Y tenemos el área de la superficie de la plancha que es 0.02 metros cuadrados. Esa área es esta área que está acá, que es la que emite calor, es la con la que ustedes planchan, ¿sí? Esa sería el área. Entonces, analizando nuestro problema, acá yo puedo deducir que ese calor de 1000 watts tendría que ser el calor de convección, permítanme un segundo, calor de convección más el calor por radiación total. ¿Sí? ¿Por qué el calor por radiación total? Porque se acuerdan ustedes que en el calor de radiación total yo incluyo lo que se lleva al ambiente y lo que absorbe del ambiente, o sea, hay absorción y hay emisividad, tanto en este calor por radiación total. Bueno, entonces vamos a operar y voy a trabajar cada uno de estos por separado. ¿Se acuerdan que este calor sería 1000 watts y esto va a ser igual al calor por convección más el calor por radiación? ¿Estamos? Entonces, el calor por convección va a ser igual a, si nosotros buscamos en nuestro formulario, que espero que ya hayan hecho su formulario, el calor por convección, ¿se acuerdan ustedes que es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección multiplicado por el área, multiplicado por la temperatura de la superficie que emite el calor, menos la temperatura del fluido? ¿Sí? Ese sería nuestro calor por convección. Entonces, nuestro calor por convección nos quedaría de la siguiente manera. El calor por convección va a ser igual a, tenemos que nuestra H es de 35 watts por metro cuadrado por Kelvin. Entonces acá tenemos 35 watts
por metro cuadrado, perdón, 35 watts dividido metro cuadrado por Kelvin, ¿sí? El área de esta superficie de la plancha es de 0.02 metros cuadrados. 0.02 metros cuadrados, ¿sí? La temperatura de la superficie es la que me están preguntando. Si ustedes ven, me dice calcule la temperatura de la base de la plancha. Esta es la temperatura de la base de la plancha, que sería la temperatura de la superficie que emite el calor. Entonces, eso es lo que yo estoy buscando, TS, menos la temperatura del fluido, que sería de el aire, que aquí me dice que esa temperatura es de 20 grados Celsius. Pero si ustedes se acuerdan, a la hora de colocarlo acá, yo debo colocarlo en Kelvin. Entonces, esa temperatura del fluido yo debo sumarle, la temperatura del fluido en Kelvin van a ser los 20 grados Celsius más 273. Entonces, esa temperatura va a ser igual a 293 Kelvin. Entonces, esa temperatura del fluido va a ser 293 Kelvin. ¿Sí? Ya tenemos ahí nuestra temperatura del calor por convección. Tenemos nuestro calor por convección. Entonces vamos a trabajar un poco acá y vamos a usar nuestra calculadora para hacer algunos cálculos. Entonces, haciendo nuestros cálculos respectivos, tengo que multiplicar 35 por 0.2 y 35 por 0.02. Vamos a ver. Es igual a 0.7. Entonces yo tengo acá que el calor por convección, puntito, va a ser igual a 0.7. Si ustedes se dan cuenta, el metro cuadrado se elimina con el metro cuadrado y aquí va a quedarme watts dividido Kelvin, ¿sí? Esto va a ser multiplicado por TS menos el 293 Kelvin. A la hora que yo realizo este producto, entonces mi calor por convección va a ser igual a 0.7 multiplicado por TS, va a quedarme 0.7 watts dividido Kelvin multiplicado por TS menos 0.7 multiplicado por 293. Veamos cuánto nos queda. Nos da 205.1. 205.1. Cuando yo multiplico el 0.7 watts dividido Kelvin por 293 Kelvin, los Kelvin se van a eliminar y simplemente aquí va a quedarme watts. Entonces tengo 0.7 watts dividido Kelvin por TS menos 205.1 watts. Bueno, ya tengo mi calor por convección, o sea, este va a ser mi calor por convección. Ahora debo calcular mi calor por radiación. Entonces vamos a apuntar acá. Vamos a dejar aquí nuestro chivito. Mi calor por convección va a ser igual a 0.7 watts dividido Kelvin multiplicado por la temperatura de la superficie, que es la que yo necesito, menos 205.1 watts. ¿Sí? Ya tenemos ahí nuestro chivito. Bueno, cualquier duda ya saben que pueden preguntarme por medio del grupo que tenemos de WhatsApp. Bueno, espero que me estén entendiendo. Entonces, ahora debo calcular mi calor por radiación. Entonces, mi calor por radiación va a ser igual a... Ahora, si ustedes se acuerdan de la fórmula que vimos en clases, el calor por radiación total va a ser igual a epsilon multiplicado por la constante de Stefan Boltzmann multiplicado por el área de la superficie que emite el calor por TS elevado a la cuarta menos TF elevado a la cuarta. ¿Se acuerdan que la respuesta de esto está dada en watts? ¿Sí? Entonces, esto por acá. El calor por radiación entonces va a estar dado por, veamos, epsilon me dice el problema que vale 0.6. ¿Se acuerdan que la emisividad es adimensional? La constante de Stefan Boltzmann, según lo que vimos en clase, es 5.67 por 10 a la menos 8. ¿Se acuerdan que las dimensiones eran watts dividido metro cuadrado por Kelvin a la cuarta multiplicado por la temperatura de la superficie, que es la que yo quiero encontrar,
elevado a la cuarta menos la temperatura del fluido, que son 293 Kelvin elevados a la cuarta. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora son unos pequeños cálculos con mi calculadora. Y lo que voy a hacer primero es multiplicar el 0.6 por el 5.67 por 10 a la menos 8. Entonces 0.6 multiplicado por 5.67 por 10 a la menos 8, me queda que es el número, mi calor por radiación va a ser igual a 3. Me queda que es me falta multiplicarlo. Aquí me faltó multiplicarlo por el área, si se dan cuenta. El área aquí sería igual a 0.02. 0.02 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, tengo el valor de épsilon, que es la emisividad, la constante de Stefan Boltzmann. Se me había olvidado multiplicarlo por el área, que es la que coloqué acá. Y por TS a la cuarta menos TF a la cuarta. Entonces tengo que multiplicar 0.6 por 5.67 por 10 a la menos 8 por 0.02. 0.02. Entonces esto me da 6.80 por 10 a la menos 10. 6.80 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Entonces, ¿esta qué dimensiones va a tener? Si ustedes se dan cuenta a la hora de multiplicar, los metros cuadrados se eliminan con los metros cuadrados y va a quedarme que son watts dividido Kelvin a la cuarta. Esto va a ser multiplicado por TS a la cuarta menos 293 Kelvin elevado a la cuarta. Que vamos a multiplicar una vez este valor. Vamos a ver cuánto queda 293 elevado a la cuarta. 293 elevado a la cuarta nos quedan que son 73, 70, 00, 5 o 0, 8, 0, 1. Kelvin a la cuarta. 7.370.050.801. Sería el valor de 293 elevado a la cuarta. ¿Sí? Entonces ya tenemos estos datos. Ahora puedo venir y multiplicar el 6.80 por 10 a la menos 10 por TS y por el valor que me quedó 293 elevado a la cuarta. Veamos. A la hora de yo multiplicar, me quedaría 606.80 por 10 a la menos 10 por TS a la cuarta. Va a quedarme que el calor por radiación, puntito, aquí se me olvidó poner puntito, va a ser igual a 6.80 por 10 a la menos 10 watts dividido Kelvin a la cuarta multiplicado por TS a la cuarta. Menos, a la hora de multiplicar 6.80 por 10 a la menos 10 por el valor que me quedó, 293 elevado a la cuarta, me queda 6.80, veamos, 6.80 por 10 a la menos 10 por, va a quedarme 5.011. 011, ¿qué dimensiones tendrían? Cuando yo multiplico este número con este número, el Kelvin a la cuarta se elimina y va a quedarme entonces solamente watts. Y si ustedes se dan cuenta, este va a ser el valor, este que está por acá va a ser el valor de nuestro calor por radiación. Entonces yo puedo venir, sumo el calor por convección con el calor por radiación y la respuesta de esta suma debe de darme 1000. Entonces esto es lo que haré en el siguiente paso. Cualquier duda, como les digo, pueden comunicarse conmigo por el medio del grupo de WhatsApp. Bueno, veamos entonces. Y vamos a tener que borrar un poco acá. Entonces voy a borrar aquí, que esto ya lo habíamos hecho. Vamos a dejarlo acá. Entonces me quedaría que esos 1000 watts van a ser igual al calor por convección, como habíamos dicho, más el calor por radiación. Entonces los 1000 watts van a ser igual a, el calor por convección habíamos dicho que era 0.7 watts dividido Kelvin multiplicado por la temperatura de la superficie, ¿sí? Menos
205.1 watt. Más el calor por radiación. El calor por radiación es 6.8 por 10 a la menos 10 watts dividido Kelvin a la cuarta por TS a la cuarta menos 5.01 watts. 5.01 watts. Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, va a quedarme una ecuación. Voy a pasar este 1000 watts al otro lado del igual y va a quedarme entonces. Vamos a poner primero el valor que tiene la variable elevado a la cuarta, que sería 6.8 por 10 a la menos 10 watts dividido Kelvin a la cuarta multiplicado por TS elevado a la cuarta. ¿Sí? Y luego voy a poner el lineal, que es el otro que tengo acá, que sería más 0.7 watts dividido Kelvin por TS menos 205.1 watts que tengo acá menos 5.01 watts. Y como este estaba sumando de este lado izquierdo, del otro lado va a pasar a restar, que sería menos 1000 watts. Esto va a ser igual a 0. O sea, todo esto que está acá va a ser igual a 0. Si ustedes se dan cuenta, tengo una ecuación de la variable elevada a la cuarta. Bueno, esto lo podrían resolver por medio de división sintética o usando una calculadora. Yo lo que voy a hacer acá es usar una calculadora y voy a meter mi ecuación para ver cuáles son las posibles soluciones de esta ecuación, que deberían ser 4 soluciones porque tengo TS elevado a la cuarta. Entonces veamos. Coloquemos aquí mi calculadora para encontrar las posibles 4 soluciones. Entonces TS elevado a la cuarta es 6.8 el que multiplica. TS al cubo no tengo. TS al cuadrado no tengo. Y el lineal sería 0.7. Y la constante va a ser la suma de estos 3. Vamos a sumar estos 3. Entonces va a quedarme 6.8 por 10 a la menos 10 watts dividido Kelvin a la cuarta por TS a la cuarta más 0.7 watts dividido Kelvin por TS. Ahora debería ser la suma de estos 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, va a quedarme, vamos a ver, vamos a hacer la suma. La suma sería 1000, le sumo 205.1 y le sumo 5.01. A la hora de hacer la suma me queda menos 1210.11 igual a 0. Ahí creo que pueden observar muy bien la ecuación. Ahora sí vamos a resolver la ecuación, como les había dicho, por medio de la calculadora. Si no tienen una calculadora para hacerlo, podrían hacerlo por medio de una división sintética. Entonces tengo 6.8 exponente menos 10 para TS a la cuarta. Para TS al cubo no tengo valor, para TS cuadrado no tengo valor. Y para TS lineal tengo 0.7 y la constante vale 1210.11. Enter. Y mi respuesta sería 940, o sea, mi primera respuesta sería que la temperatura es 947.10 Kelvin. ¿Sí? ¿Por qué Kelvin? Porque tengo watts acá, aquí se acuerdan que eran watts, tengo watts acá y aquí me quedan, a la hora de colocar aquí el TS va a quedarme entonces como Kelvin. Entonces mi primera respuesta sería 947.10 Kelvin. Mis otras dos respuestas son respuestas imaginarias, o sea, esos son números imaginarios, no los coloco. Y mi última respuesta, o sea, esta T también podría ser menos 1332.34 Kelvin, ¿sí? O sea, tengo dos posibles soluciones. De esas dos posibles soluciones, yo voy a analizar y ver cuál es la solución de este problema. Veamos. 947 Kelvin, vamos a convertirlo esto a Celsius. ¿Se acuerdan que 947.10, para convertirlo a Celsius yo le debo restar 273? Entonces, 947
Vamos a ver, 947.10 menos 273. Me va a quedar que son, esta temperatura equivale a 674.10 grados Celsius, ¿sí? Ahora, esta otra respuesta que tengo acá, si yo le resto los 273 para convertirlo a grados Celsius, veamos cuánto me queda. Tengo 1332.34 negativo y le voy a restar 273. Entonces me va a quedar acá menos 1605 menos 1605.34 grados Celsius. ¿Ya? Estas son mis dos posibles soluciones. ¿Se acuerdan que les había dicho que las otras dos soluciones son imaginarias? Entonces, ¿cuál de las respuestas escojo? La plancha esta que emite 1000 watts no puede tener una temperatura de menos 1605. Entonces voy a escoger la temperatura de 674.10. Por lo tanto, esa plancha en su superficie tiene una temperatura de 674.10 grados Celsius. Espero me hayan comprendido. Cualquier duda estoy para servirles en el grupo de WhatsApp.